Galilea va pasando, va. El hombre de Galilea va pasando, va. El hombre de Galilea va pasando, va. El hombre de Galilea va pasando, va. Y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y recibe su bendición. Y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y recibe su bendición. Y el hombre de Galilea va pasando, va. 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 Y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y recibe su bendición. Y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y recibe su bendición. Y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y recibe su bendición. Y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y recibe su bendición. El hombre de Galilea va pasando, va. 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 Y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y recibe su bendición. Y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y recibe su bendición. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Así como estamos de pie, directamente desde el auditorio de Emanuel Centro Cristiano, llegando hasta aquellos que nos pueden ver a través de la televisión y escucharnos también a través de los audiocassettes, diciéndoles Dios les bendiga y dándole bienvenida aquí al auditorio al doctor Josué Irión en esta noche. Bienvenido y con un fuerte aplauso alabando al Señor. Dios me lo unge, hermano. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1 y el versículo 12. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él, según su género. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por esos días y te pedimos que tu sabiduría y que tu poder pueda fluir en este lugar. En el nombre del Señor Jesucristo nos humillamos delante de ti, delante de un Dios tan grande y un Dios tan poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar, por favor. Creación y no evolución. Creación. La teoría de la evolución es basada en todas las formas de vida que derivan de una graduación o modificación gradual, de primitivos y simples formas hasta una rudimentaria forma y una forma en un estado. Esto enseña un proceso del cual alguna cosa compleja es desarrollada por sí misma desde un simple principio. Esto acepta la existencia de la causa o causas de la primera sustancia que es Dios y de la fuerza o fuerzas trabajando sucesivamente y transformándose de una forma inferior hasta una forma de vida superior. Esto es lo que enseña la evolución. La teoría de la evolución del cósmico o del cosmos clama que desde inferiores unidades, los átomos y las moléculas, el vasto mundo material, las lunas, las estrellas, los planetas y todo el universo se formaron por ellos mismos de una explosión magnética. La teoría de la evolución orgánica enseña que el reino vegetal y animal se desenvolvieron, se desarrollaron de una forma inferior de vida y se tornaron una forma superior. En el libro que yo estoy escribiendo, yo dedico más de 35 páginas a la incalificable miseria de la necia teoría de la evolución. Los evolucionistas no niegan la primera causa, pero ellos no saben explicar la primera causa. Empiezan las cosas y sustancias que ya existían, pero no las sabe explicar. Ellos creen en las hipótesis de la nebulosidad, que la Tierra se formó en un vapor, que es la teoría del sistema solar que existió originalmente en una forma de vapor nebulosa con una apariencia o neblina.
que al enfriarse se tornó condensada y siendo revolvida de forma como un sol, y que más tarde se consolidó en los cuerpos planetarios en el universo. También ellos creen, los evolucionistas, en el poder que poseen las moléculas, pero no saben explicar de dónde vinieron las moléculas. Ellos no tratan de explicar y hacer creer cuál es la existencia, cómo las moléculas recibieron sus poderes internos de vida, porque es la vida que genera vida, o cómo ellos vinieron a ser definitivamente leyes que gobiernan entre ellos mismos, que pueden producir sin falla todas las cosas que nosotros sabemos que ellos poseen. La teoría de ellos, la teoría de la evolución, no enseña lo por qué que existió tanto odio y desprecio contra el Dios de la Biblia como siendo la primera causa. Esto no se considera hechos probados, pero hay una fe absoluta de parte de ellos en una mera suposición, en una cosa tan complicada, del cual ningún hecho por parte de ellos lo han podido probar. Por eso se llama teoría, porque no la puede probar. Los evolucionistas enseñan radicalmente su teoría en negar a Dios y la Biblia y su palabra. Y los hechos ya conocidos y continúan a multiplicar a miles de jóvenes incrédulos, haciéndoles regresar de una fe sencilla en Dios, en la Biblia, sin la menor culpa en sus conciencias incalificables y cauterizadas por la teoría de la evolución. Ellos diseñan y ellos multiplican la teoría de la evolución, carátulas de todo tipo de criaturas humanas que vinieron de una molécula a través de un mono y se desarrollaron hasta que el hombre presente que conocemos se tornó hombre hoy. Y añaden ellos mismos la suposición y suposiciones que en cómo es que la vida del sistema de la evolución, si no lo existió, cómo es entonces que hay similitud entre los animales y entre el hombre. Similitud no es igualdad, es similitud. Ellos hablan ofensivamente, negando a Dios, su obra, su poder, su creación, al mismo tiempo que ellos están determinados a pensar que son los únicos sucedores de la verdad en relación al asunto, y esto es mentira. Yo he hablado con los evolucionistas alrededor del mundo y los he ganado a todos sus argumentos y toda forma de argumento en contra de la palabra de Dios. Huxley dijo: está claro que la doctrina o teoría de la evolución es totalmente y directamente contraria a la doctrina de la creación. La evolución es conscientemente aceptada, haciendo imposible creer en el Dios de la Biblia. Darwin enseñó que los más dificultosos órganos e instintos fueron perfeccionándose por la acumulación de innumerables y variaciones pequeñas, frágiles y sin importancias, que al desarrollarse llegaron a ser a su estado normal, del cual conocemos hoy. Spencer dijo que la evolución era puramente mecánica y antes sobrenatural, por lo tanto contra Dios. Ernest Henkel dijo: la evolución excluye enteramente el proceso de la soberanía o del poder sobrenatural. Cada hecho prearreglado de un hecho consciente y de carácter personal excluye el Dios de la Biblia. Nada hará que el significado total de la teoría declinante sea tan clara de llamarla la teoría milagrosa de la creación. Ellos no creen en ella. Ellos no lo pueden creer en ella. Así pues, teniendo los líderes evolucionistas de la historia confesando sus teorías de la evolución, es claro que ningún verdadero evolucionista podrá ser un creyente en la Biblia o un cristiano. No hay lugar para Dios y la evolución. Además, que para ellos no hay necesidad de creer en el pecado, un salvador, un cielo, un infierno, porque no hay cielo, ni infierno, ni pecado. Aquellos que en la iglesia que tratan de armonizar la teoría de la evolución con la creación están perdidos, y eso no es cierto. Eso no existe. Dios es Dios y Dios creó todas las cosas. Ellos niegan a Dios, ellos niegan a la Biblia, su obra de redención, su obra de creación, quitando el poder infalible de las Escrituras, tornándose enemigos de Dios, de la iglesia y de la sana doctrina de la creación. Ninguna rama de la evolución orgánica, las cuatro vidas: vida orgánica, la vida humana, la vida de los animales y la vida de Dios. La vida la vida orgánica, la rama de la evolución orgánica ha sido probada por ellos, dicen, mucho menos antes de la teoría principal. Es una especulación sin fundamento la teoría de la evolución. Es una evolución sin sentido.
una filosofía incalificable, enferma, pobre, necia, diabólica, sin pruebas, con base ninguna en un hecho científico. No tienen sentido. La verdadera ciencia rechaza la teoría de la evolución. La verdadera ciencia está armonizada con las Escrituras. Rechaza la teoría que el pelo es meramente una escama que pasó por una metamorfosis y se desarrolló en los animales prehistóricos. Rechaza que las piernas de todos los animales que desarrollaron desde un pedazo de carne esponjosa y dura provinieron del aborígene anfibio o del animal principal o de la fuente. La verdadera ciencia rechaza que los ojos son meramente algo accidental de un desarrollo de un pedazo de piel café o negra originaria de animales anfibios que siendo ciegos respondieron a la luz del sol y se abrieron. Eso no es cierto. Rechaza que los oídos son provenientes de las ondas del aire, conocidas primeramente con los primitivos reptiles. La verdadera ciencia rechaza esta teoría. La verdadera ciencia rechaza la teoría selectiva natural. La verdadera ciencia rechaza la absurda teoría que el hombre es proveniente de monos porque no hay ninguna prueba en ellos. Rechaza la teoría que el hombre fue creado en el universo y es proveniente de moléculas que se fue desarrollando, pero no explica de dónde vinieron estas moléculas. Rechaza la verdadera ciencia que nada se deriva o se produce del nada o por nada, sin una determinada fuente a través de nada, pues del nada vino todo, sin una explicación correcta y creíble en la creación. Del nada Dios creó todo y hay que creer que así es. Falsedades de la teoría de la evolución. La evolución acepta teorías de filósofos paganos, enfermos, en preferencia de aceptar a Dios, Cristo, el Espíritu Santo y la Biblia. Los filósofos paganos de origen griego, hindú, inventaron teorías infundables. Aristóteles enseñó una espontaneidad interna, del cual es la misma idea de los modernos evolucionistas, que la llamo de fuerza residente o energías impersonales eternas, energías que se crearon adentro de las moléculas y que fueron desarrollando, pero no explica de dónde es que vinieron la energía y de dónde vinieron esa molécula. La evolución anula la idea de la creación bíblica. Una fuerza ciega y débil de pruebas concretas es sustituida por el poder creativo de un Dios viviente, personal, poderoso, creador, omnipotente, omnisciente, omnividente, omnipresente, que creó todas las cosas por el poder de su palabra. La evolución degrada al hombre de una creación perfecta de Dios y lo pone en la misma imagen y el mismo nivel de los animales. La cambia por un mono primitivo que fuese desarrollando gradualmente, pero no explican por qué no sigue desarrollándose en el San Diego Zoo. La evolución degrada al hombre a un estado de una bestia y un hombre animal. La evolución degrada a Cristo y lo reduce a un mero animal o a una bestia, desaprobando tanto el primer hombre que fue creado por el poder de Dios y lo pone de ridículo en las universidades. La evolución se burla de la palabra de Dios en Génesis 1, 2 y 3 y de la caída del hombre, porque como dicen ellos, una pregunta, una vera bestia del cual se desarrolló desde una molécula hasta llegar a ser una criatura inteligente, vuelve atrás y sufre su caída. Ellos no pueden entender y no pueden creer en un Dios sencillamente que creó todas las cosas por el poder de su palabra. La evolución se burla de los milagros contenidos en la Biblia y de todo tipo del poder sobrenatural. El único poder o milagro creído y aceptado por la evolución es la fuerza derivada de las moléculas, pero no la explican de dónde es que vinieron esas moléculas. Me gustaría saber. La evolución se burla del nacimiento virginal de Cristo, denotándole de imposible y necesario, reduciendo a Cristo como siendo un producto de la evolución en el mismo sentido como son los otros animales. La evolución niega el hecho de la resurrección corporal de Cristo, declarando que está en contrariedad al proceso evolucionista de las llamadas fuerzas residentes internas que se progresan entre sí, porque materia es materia y una vez que muere, terminó. Ellos no creen en el alma y ellos no creen en el espíritu, ellos no creen en nada, ni en ellos mismos ellos creen. La evolución niega el sacrificio de Cristo, porque de acuerdo a la evolución nunca existió o hubo tal cosa de la caída del hombre, declarando que no hay tal cosa llamada pecado. Y siendo así, no hubo tal sacrificio necesario por algo que no existe.
Una generación divina por poderes sobrenaturales es contrario directamente a los llamados poderes residentes internos, y el único poder aceptado por la evolución es que las moléculas se fueron transformando y entonces surgió todas las cosas. La evolución niega la segunda venida de Cristo en su segunda etapa, cuando Él restaurará finalmente todas las cosas por el hecho personal de su poder y de su autoridad. La evolución se burla de la autoridad de la Biblia como una revelación irreal, de un Dios irreal, de un Dios del cual no existe, que las cosas fueron hechas por acaso, haciendo las Escrituras una mentira, no solamente en relación a la creación, pero las demás doctrinas de la Biblia las llaman de necias e incalificables. Hechos que desaprueban la teoría de la evolución. Por eso yo he escrito tanto sobre esta materia, porque esta es tan necesaria, y yo las voy a introducir en las universidades alrededor de esa nación, porque esto es necesario adentro de nuestras universidades. La teoría de la evolución ha llevado a miles de jóvenes al infierno, y lo han sacado de una fe sencilla en Dios, y lo han hecho creer en algo que nunca existió, y los han deteriorado a su mente. La Biblia en su entera totalidad condena la teoría de la evolución cósmica y orgánica. La Biblia lo declara en términos concretos que Dios creó, trajo a la existencia y recreó el sistema moral y material de todas las cosas, los animales, los inanimados, que Dios es la primera y la última causa de toda la existencia del universo, y de todo lo que hay vino de Él, por Él y para Él. La Biblia declara que Dios hizo los cielos y la tierra, que Dios creó las grandes ballenas de todas las criaturas vivientes, que Dios creó el hombre a su imagen y a su semejanza, que Dios creó el hombre y la mujer a su imagen y semejanza, que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Juan 1:3. Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Efesios 3:9. Colosenses 1:15-18. Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Él creó todo, y todo está bajo su voluntad, y todo está bajo su poder y su designio y su propósito. En una ley de la naturaleza que nada reproduce con alguna cosa mayor que sí misma ella. Es verdad que las especies de hoy, de los cuales tenemos millones de ejemplos, esto fue cierto originalmente, que las especies se producieron en otras especies. La enorme creación de las cosas y de la vida ha tenido que venir de la propia vida, porque vida genera vida. Hay que venir de una vida. Si hubo plantas y vegetación y aves y el hombre, hay que tener una vida que los impulsionó a vivir, porque la vida genera vida. Si las plantas y los animales son dejados solos o apartados de Dios, ellos irán deteriorándose, tornándose inferiores y desaparecerán, porque en ellos está el espíritu de vida que viene de Dios. Siendo así, tenemos que concluir que ninguna cantidad de cosas sin inteligencia podrá producir inteligencia o seres inteligentes. Nada podrá reproducir alguna cosa mayor que ella misma. Nadie. La inteligencia en innumerables especies que producen criaturas, cada uno con su eterna conciencia y capacidad distinguida de reproducción en los distintos niveles de la vida, vinieron de una vida. Cada una de las millones de criaturas que reproducen diariamente su propia especie y su género son sus eternas leyes fijadas de un creador, que tiene que ser trabajo de un Dios poderoso, inteligentísimo, sabio y sin igual. La Biblia declara 10 veces en Génesis 1 que Dios recreó todas las cosas. Fue le dado el poder para reproducir su propia especie. Ninguna cosa puede quebrar esta ley y producir cualquier otra especie. Nada. Después de 1656 años, esto no había sido quebrado, seguía siendo igual. Ahora, después de 6 milenios de edad, la naturaleza sigue siendo igual y el hombre sigue siendo igual, de las leyes eternas que Dios lo hizo, porque no puede cambiar lo que Él ha hecho desde el principio. La ballena continúa siendo una ballena y no se ha tornado un ave. Una tortuga o una rana o ningún conejo se ha tornado en algún caballo. No puede ser. No tiene sentido. No puede ser. Ellos han dicho que las especies han reproducido a través de una molécula y se fueron cambiando en su metamorfosis. Ningún gusano inferior de la tierra se ha tornado en una araña, una tarántula, o escorpión, o lagartija, culebra o crocodilo. Ninguna cucaracha se ha tornado ninguna vez
se ha tornado un ave que vuela en el cielo porque no tiene sentido. Ella es su especie, ella es su género. Tal especie o reproducción es el poder de Dios, el gran poder de Dios. Eso es destacable en el hecho de la creación, que nada puede hacerse de sí mismo. Mira bien, el poder de Dios en la creación y la necia teoría de la evolución. Estudios afirman, mira bien el Dios que tú sirves. Estudios afirman que hay más de 1 millón de especies de insectos, solamente insectos, insectum. Hay un orden de insectos muy grande, conocida científicamente como insectos coleópteros, escarabajo. Numeran solamente un insecto, 250.000 especies. Mariposas y una otra mariposa nocturna, científicamente llamada de insectos lepidóptero, de la división heteróptero, científicamente hablando, numera 110 millones de especies. Una mariposa. 110 tipos, 110 millones de mariposas. Las moscas hacen 40.000 especies distintas. Las abejas, 10.000 especies. Los gusanos, 9.000 especies. Las hormigas, 5.000 especies. Los arácnidos, arañas, escorpiones, científicamente conocida en la zoología como arácnidos, antrópodos. El estudio de la aracnología numera 60.000 especies cada uno. Los insectos, científicamente conocidos como hemiróptero, son armados con un aguijón, conocidos como avispas. Esas avispas típicas sociales que construyen los nidos de papel, las avispas solitarias fabrican celdas de lodo o de arena, numeran en insectos de su categoría 10.000 especies cada una. Las cucarachas tan normales que usted ve, hay 1.000 especies de este insecto distintos en las cocinas y despensas en el mundo entero. Los animales acuáticos, mariscos, provistos de una concha, un molusco o un crutáceo, numera 80.000 especies cada uno. Una otra especie de moluscos terrestres o acuáticos, animal gasterópodo o el caracol, comúnmente conocido de babosa, numera la enorme cantidad de 80.000 especies cada uno. Los escaramujos, una especie de caracolillo marino que se adhiere al casco de las embarcaciones. Cualquier crustáceo, cirrípido, especialmente el goose barnacle, anatifa o lepas, balácticos. En la zoología, juntamente con los cangrejos, la langosta del mar y los camarones que usted come en el Sizzler, hay 25.000 especies cada uno. ¡Qué Dios tan grande, Dios mío! Los peces en general suman 20.000 especies cada uno en todos los océanos del mundo. Eso sencillamente para ellos explotó y existió. La categoría de los pájaros y aves suma 1.200 especies. Además de eso, hay muchas otras especies de grandes animales y de animales vertebrados e invertebrados. Hay miles de otras especies, tanto animales marinos como animales terrestres, que yo llevaría 10 años para hablar a usted su especie. Es un Dios tan grande y tan poderoso, Dios mío. Hay 180.000 especies de planta. Los hongos, las plantas Cryptogamera, de color vario, pero nunca verde, que crece rápidamente. Los hongos suman cantidad de 100.000 cada uno. Las algas marinas, 20.000 especies. Los musgos suman 25.000 especies. Los corales marinos, 5.000 especies. Las esponjas del mar fino y marino, los tentáculos y los poros de la pared de su cuerpo son 3.000 especies cada uno. Y se reproduce en un mes 450.000 millones. ¡Qué poder! ¿Qué poder es este Dios, Dios mío? Todas las especies existen en una gran variedad. Y las llamadas pruebas de los evolucionistas son meramente variaciones o cambios menores dentro de la misma especie. Afuera de los billones de organismos vivientes de los fósiles, no hay ninguna evidencia menor de una importancia o de una tendencia inferior, de la cual nadie puede originarse del nada. Solamente hay evidencia de desarrollo en su crecimiento natural, pero esto no es evolución. Mejoras de una especie en la transmutación, la parte de la física que cambia y altera las cosas por el poder atómico o la transformación, el hecho de convertir en algo, eso no es evolución.
en la alquimia, el arte quimérica de purificar y transmutar los metales, o un metal trabajado con el arte en la alquimia, no es evolución, ese es trabajo. La alquimia ha transformado en oro. Ella va purificando un metal y lo deja puro, como si nunca había tenido ninguna mezcla. Es el proceso de cambiar las estructuras. La transmutación, para que tú tengas una idea, es la parte de la física que cambia un elemento al otro sin alterar su sentido o su estructura nuclear. Como la radioactividad o un bombardeo nuclear, entonces él altera los sentidos de las cosas, de las partículas, del poder. La transmutación en la biología, como es enseñada particularmente por la evolución, es la sucesiva transformación o cambio de formas, cambio de la naturaleza original, cambio de la sustancia, una alteración de una esencia por un proceso gradual y de espacio de mutación de una especie a la otra, de una forma inferior a una forma superior. Y eso no es cierto. Dios creó todo a su estado original. Usted no fue desarrollando, usted creó perfecto. Esto jamás ha sido dicho. Ellos nunca han explicado la fuente y el origen de las cosas. En la naturaleza nosotros encontramos una infinidad de especies, o de especies, de géneros o de géneros según su género. Pero ningún cambio ha cambiado hasta hoy en la especie del hombre. El hombre sigue siendo hombre, los animales siguen siendo animales. La vida se multiplica abundantemente cada día. Mira bien, una bacteria en 24 horas puede producir 281 billones y 500 millones 788 mil descendientes en 24 horas. Una mosca puede poner 500 huevos en una estación y cada uno de estos huevos puede producir una mosca capacitada para llenar toda la tierra en menos de 3 días. Si acaso todos los huevos fomentan y salen del cascarón madurándose, la mosca original sobrevive y ella tendrá suficientes descendientes en un periodo de 6 meses para no dejar volar ningún avión sobre el cielo. Los insectos hemípteros de potato bug, estos gusanitos comunes encontrados en las papas, es capaz de producir 60,000 descendientes en 24 horas. Otros peces ponen 30 millones de huevos en un día. El bacalao es capacitado de poner 10 millones de huevos en 2 días y 45 minutos. Una ostra puede, por su capacidad, poner 100,000 huevos. Un sapo, 20,000 huevos. Una araña podrá tener 2,000 nuevas criaturas en un estado de oruga a dar la vida dentro del capullo de seda en menos de 24 horas. Una tortuga marina de gran tamaño puede poner 1,000 huevos de cada vez. Un par de ratones del campo puede producir 1 millón de descendientes en un año. El olmo, árbol de gran altura, de tronco recto, de madera sólida y fuerte, Genus ulmus en la botánica, encontrado en los Estados Unidos, Europa, Asia y Brasil, es capaz de producir 1,584,000 millones de semillas dentro de una semana. Una semilla de cebada, planta de las gramíceas en la botánica, puede producir 18,000 granos. ¿Quién ha creado todas esas cosas? ¿Esto ha venido de una molécula? ¿Esto ha venido de algo que explotó en el universo? Eso no es cierto. Esto ha venido del poder de la mano de Dios. Del poder de un Dios tan grande y un Dios tan poderoso. Eso sin hablar los billones de primitivas reproducciones de la naturaleza. Ninguna cola de mono ha sido reproducida por nada con excepción de un mono. No hay ninguna prueba de un hombre en varios estados, grado, etapas de moléculas desarrollándose hasta llegar a un mono, o desde un mono a desarrollarse hasta un hombre. Eso no es cierto. Se puede ver la evolución sin el poder de la reproducción de las cosas vivientes, que es mentira. Siendo que la reproducción natural, cuando Dios la creó, es la única autoridad previa a la evolución. Y no puede jamás ser producto de ella. Por consiguiente, encaramos la necesidad lógica de la creación de la vida y sus poderes de continuación desde el tiempo cuando Dios la creó. La ciencia ha probado que la materia muerta no puede generar vida y que la vida solamente puede venir de una vida preexistente. El poder de la reproducción no está en el embrión,
pero solamente en la causa de la origen adulta paternal. No está en el embrión, está en la causa adulta que ya es madura para reproducir. Un huevo no podrá producir otro huevo. También es verdad que un huevo no podrá desarrollarse o mejorarse a sí mismo. La mejora y el desarrollo solamente puede venir por medio de una forma de vida madura y adelantada, o sea, una forma adulta. La gallina pone el huevo, no el huevo pone la gallina. Son las órdenes de las cosas, tan sencillas. Siendo así, la forma de vida parental tiene que haber sido creada en el principio para poder crear un huevo, del cual solamente a través del procedimiento una vida podrá ser creada. La ciencia ha probado y continúa probando y descalificando la teoría de la evolución como una hipótesis, una doctrina mera, incalificable, digna del reproche del mundo entero, pero aceptada en los intelectuales de las universidades. El argumento de la evolución en la embriología, que el embrión proviene de varias formas de vida, pero que no son un poco parecidas entre sí y que tiene de haber venido de un progenitor común y parecido entre ellos, esta teoría es absolutamente falla y totalmente necia, como lo han hecho todas las otras teorías de la selección natural y de las muchas otras. Eso no existe. La similaridad del embrión, de los principios evolucionarios, basados en hipótesis solamente de la teoría de evolución. Hipótesis, no es nada probado. Esos maestros de la evolución tienen que discutir y argumentar sobre el hecho que ningún ejemplo singular de la evolución de una especie a la otra podrá ser enumerada. Los embriones humanos y otros pasan a través de varias etapas de un crecimiento rápido, dicen ellos. Eso no es cierto. Dios no creó a Adán un baby, Él lo creó un hombre. Lo creó en su estado maduro para reproducir. En algunos casos los embriones en su crecimiento son totalmente desconectados o forzados ellos en creer absolutamente que tiene que haber tenido una vida que ha producido una vida. Ellos no pueden explicar de dónde ha venido el principio o la vida. Yo te pregunto a ti, ¿qué hace la pequeña motita crecer en el medio de millones de diferentes clases, géneros y especies de criaturas? Que muchas criaturas esto será solamente un ser personal e infinitamente inteligente pudiera haber creado tales leyes infalibles de reproducción de todas las criaturas según sus especies. Es tan discutido que el hombre y el mono son tan similares que ellos tuvieron que venir de un mismo ascendiente o progenitor. Mire eso. Esto no suena lógico ni aceptado, ni suena mucho menos científico. La similitud o apariencia prueba nada más similitud, pero no igualdad. La semejanza prueba más que una semejanza es semejanza. Similitud y semejanza existe a través de toda la naturaleza en cosas de las cuales no hay conexión una con la otra. Mire bien. Son semejantes o similares, pero no son iguales. Similitud o semejanza en algunos puntos se debe de esperar aún que aceptamos la creación por Dios. Los millones y billones de diferentes semillas en cada árbol nunca llegarán a ser vistos por los grandes binóculos de la ciencia, porque la ciencia no lo puede entender qué es que genera la vida afuera de Dios y de la vida. Tal cosa solamente modifica el hecho de un inteligente operador. Mira bien, el volante o el timón, por ejemplo, es lo mismo en un camión, es lo mismo en el carro, en una locomotora y es lo mismo en un avión, es igual. Eso no quiere decir que el camión se transformó en un carro y que el carro se transformó en una locomotora y que la locomotora se transformó en un avión. Eso no es cierto. Es igual el timón, pero son 4 tipos de cosas diferentes. 4 tipos. Todos los animales y el hombre tienen la misma facultad para respirar, comer y realizar otras funciones orgánicas. Son similitudes, pero no prueba una relación cercana, porque el hombre tiene alma y espíritu y los animales no lo tienen.
Dios lo hizo de este modo para que todos pudieran compartir la semejanza del aire y de los alimentos. Hicieron una vez en una universidad aquí en los Estados Unidos una prueba. Pusieron a un hombre, cuando él murió, él disminuyó 20 centímetros. Era el peso de su alma y de su espíritu. David dijo, mi alma está pesada a causa de mi pecado. Y lo pusieron a un perro. Cuando el perro murió, no se movió ni un grado la balanza, probando que el hombre tiene alma y espíritu y que los animales no lo tienen. Usted no va a encontrar animales en el cielo. Ellos mismos, los evolucionistas, confirman este hecho por su prontitud en decidir si un hueso proviene del mono o del ser humano. Hay centenares de diferencias entre los cuerpos de los humanos y de los monos, y miles de diferencias entre estos dos en cosas mentales, morales, espirituales, habitales, de la cual prueba que la evolución del hombre proviene de los monos es mentira, de una forma inferior. Eso no puede ser. Yo no puedo dar a usted todo sobre la evolución, es demasiado. No lo voy a poder hablar sobre la transmutación, la degeneración del hombre, muchas cosas. Solamente hay tres posibilidades delante de nosotros: creer en un Dios todopoderoso o creer en la necia doctrina o teoría de la evolución. Si para usar el argumento de los incultos, los salvajes y bárbaros paganos que están sumergidos en una total oscuridad son más parecidos que el mono, que al hombre del mundo civilizado, esto no es prueba de evolución. No es. Esto prueba que el hombre irá degenerándose a sí mismo. Cada día, el hombre ahí mismo sentado donde tú te estás muriendo. Y las moléculas que están en tu cuerpo están enflaqueciendo y usted se está tornando viejo. Y usted morirá, porque es la ley de la vida. Usted va a morir, yo voy a morir, a menos que Él venga. Venga, Señor. Esto es. Ahí mismo usted está muriendo, porque es la ley de la vida. Las moléculas suyas se están desgenerando y usted está muriendo. Y este día usted nunca más la va a vivir. Usted está camino a la muerte. Dios es el único autor de la vida y no puede ninguna teoría necia tomar la parte de la palabra de Dios y decir que no es así. El hombre cayó de su estado original, sin pecado, de un alto grado de inteligencia, de un estado, de una condición actual. David tuvo más inteligencia en el día en que él fue creado de lo que todos los hombres que viven hoy puestos juntos. Adán nombró todos los animales en un solo día. Los hombres hasta hoy están nombrando los animales. Y hace 6,000 años de la historia de esta generación. Dios lo creó a él altamente inteligente. Él era el hombre perfecto a la estatura de Cristo. Los rasgos de los fósiles han sido referidos como uno de los argumentos más fuertes que prueban la evolución. No lo voy a tener tiempo para decir a usted sobre los fósiles. El hombre de Piltdown, Otfoteros, por ejemplo, no era ni siquiera hombre, que dicen los evolucionistas. La historia es que una arena gruesa de un pozo hallado en Sussex, en Inglaterra, cerca de Piltdown Common, 2, 3 pedacitos de huesos de una calavera y una pieza de un hueso de mandíbula o quijada de una calavera, lo juntaron en Alemania, en Inglaterra y Nueva Zelanda y lo hicieron un hombre, dijeron, vino del mono. Tiene sentido. Tiene sentido, no tiene sentido. El hombre de Java, Pithecanthropus, en la ciencia, hallado en Java, una isla de Indonesia, con un hueso de una calavera, un hueso de una pierna y 2 dientes de Japón y 2 molares de Alemania Oriental, y lo hicieron un hombre, dijeron, vino del mono. El hombre de Heidelberg y tantos otros hombres que fueron encontrados, los huesos que fueron encontrados, que según ellos se tornaron hombres de acuerdo a la ciencia. No lo tengo tiempo para hablar de esto. La antigua vergüenza y la teoría necia de la evolución y la geología intentando tapar la mentira de la evolución ha sido también repudiada. Al invés, mira bien,
de las rocas más antiguas ser encontradas por abajo de las rocas más recientes ser encontradas por encima, es al contrario. Las más antiguas fueron encontradas por arriba y las más recientes por abajo, desaprobando todo que fue un proceso de desarrollo. Que hubo una división en la tierra en los días de Peleg, es claro en las escrituras que yo hablé hoy por la mañana, cuando la tierra se tornó continente. Tal temblor en la tierra entera, en el diluvio de Lucifer, causó que la tierra se desprendiera y que los fósiles se tornasen profundamente sumergidos bajo una esfera de la tierra. Eso es importante. Las regiones del Ártico nos dan clara evidencia de una repentina y precipitada catástrofe. En los campos extensos del Ártico están contenidos gran número de fósiles petrificados por la nieve. Allí fueron encontrados gigantescos mamutes y multitudes de otras enormes criaturas y dinosaurios. Algunas de esas criaturas han sido encontradas con sus estómagos hoy en día llenos de comida que todavía no había sido digerida, y en algunos casos en sus bocas llenas de comida, de las cuales estaban comiendo y no llegaron a terminar porque una catástrofe los corrió de sorpresa. Es el diluvio de Lucifer que los sumergió bajo la tierra hasta hoy. Esto enseña que tales criaturas estaban alimentándose quietamente cuando la crisis vino y de sobresalto súbitamente fueron destruidos repentinamente por un diluvio llamado el diluvio de Lucifer antes de la generación preadámica. Que la región del Ártico tenía un clima tropical. Cuando esos animales fueron destruidos, parece ser la verdad, porque tales animales tenían en sus bocas comidas tropicales. Es evidente que ellos fueron petrificados, porque estuvieron bajo la nieve por miles y miles de años. Por eso hay petróleo. El petróleo no se hace. El petróleo, ¿qué es el petróleo? Es la grasa de la gordura de los estómagos de los animales prehistóricos que están petrificados bajo la tierra a muchos pies. ¿Cómo usted encontrará que un dinosaurio pueda vivir en el medio de Saudi Arabia a 140 grados de calor? No puede ser. La tierra era una sola. Entonces cuando la tierra se dividió y el diluvio entonces llevó a esos animales alrededor del mundo. Por eso ellos fueron encontrados alrededor del planeta. Porque es imposible que un dinosaurio que necesita estar en el agua, que necesita comer plantas verdes, es encontrado al lado de la mezquita de Omar en Jerusalén. No tiene sentido. Y ellos prueban la teoría, la necia, la incalificable, la ridícula teoría de la evolución, que ellos son ciertos y que la palabra de Dios no es cierta. Por eso les estoy pegando duro. En relación al diluvio de Noé, Dios ordenó a los animales macho y hembras de cada especie. Yo hablo así porque ellos han ridicularizado la Biblia. Ellos lo han ridicularizado y lo han llamado a Cristo de homosexual y lo han puesto por basura y lo han escupido en su nombre. Por eso lo hablo de esta manera. Si los evolucionistas estuvieran ciertos, tendría que haber un principio de las moléculas, pero no existe. Si la evolución fuese responsable por toda la enorme creación en el espacio y las innumerables variedades de especies de vida y los incontables planetas, entonces, ¿por qué es que la evolución no funciona hoy? ¿Por qué no tenemos actualmente ejemplos indudables de las varias etapas de la evolución desde la forma de vida inferior hasta la forma superior? Si alguna vez la evolución ha funcionado, debería estar funcionando hoy, para que toda forma de etapa de desarrollo pudiera ser vista como prueba. Pero ellos no tienen prueba, ellos tienen teorías. La teoría de la evolución no es solamente absurda, pero sus tantas llamadas pruebas son contradictorias entre ellas mismas. Mira bien, causando dudas adentro del propio círculo de la evolución, carentes de misericordia de sus adivinaciones de horóscopos. Tyndall, ese evolucionista, dijo que el mundo empezó de una niebla o vapor caliente que entonces se tornó fría. Pero el otro evolucionista, Spencer, dijo al contrario, que el mundo se formó de una nube fría que entonces se tornó caliente y reducida. Ellos no están de acuerdo entre sí mismos. La Biblia no hay contradicción, pero ellos tienen contradicción.
La edad del hombre es estimada 550 millones de años, hasta 6 millones de años. La edad de la Tierra es puesta por adivinos desde 10 billones de años hasta la estimación menor posible de 10 millones de años. Eso prueba absolutamente nada, pero solamente la falta de credibilidad de tal fecha, de la cual es usada en el esfuerzo de probar diversas conclusiones infundadas de la incalificable teoría de la evolución. Mira bien lo que es la evolución hoy. Hoy. Tuve que saltar muchas cosas porque no hay tiempo. Hoy en día, la presión de los jornales científicos es grande sobre los llamados científicos para que puedan editar la mayor cantidad posible de artículos en relación a la ciencia, mismo que ellos sean mentira. ¿Cuál es el producto de la pesquisa científica hoy? La revista US News World reporta y contesta: centenares de nuevos jornales científicos son encontrados cada año para tratar de parar la inundación de pesquisas científicas demandada de las agencias científicas a los llamados científicos, que deben escribir la mayor cantidad posible de artículos científicos, sabiendo ellos que el camino para el éxito académico de la ciencia es la mentira, el engaño y la falsedad. En escribir una extensa lista de artículos y ser acreditado en el nombre de ellos e inventar cosas que nunca existieron. Cantidad y no calidad es la meta de los científicos modernos de hoy. 40.000 jornales publican anualmente 1 millón de nuevos artículos y la mayoría de ellos relacionados a pesquisas científicas fraudulentas y sin sentido ninguno que han engañado a nuestros jóvenes en la universidad. En el programa NOVA titulado ¿Será que los científicos engañan?, transmitidos en el 25 de octubre de 88 que yo miré, un científico comentaba: algunos científicos están tratando de tener su nombre en la mayor cantidad posible en las listas de publicaciones. Y ahora es muy común encontrar equipos de 16 personas, todas ellas firmando sus nombres a una publicación particular. 16 autores en un solo artículo. ¿Tiene sentido? Eso es parte de una carrera y de una competencia deshonesta y vulgar entre los científicos que es absolutamente incentivada por la estructura de la ciencia en los Estados Unidos en el día de hoy. Previamente, un oficial del Instituto Nacional de Salud dijo, como había sido reportado en el The New York Times: yo pienso que la edad de la inocencia entre los científicos se ha terminado. En el pasado las personas asumían que los científicos que hacían ese tipo de cosas eran descalificados, en que engañaban a los demás. Pero las personas han empezado a darse cuenta que los científicos no son moralmente ni sabiamente más que las otras personas. El reportaje del New York Times añade: aunque en algunos casos era raro que el Instituto Nacional de Salud y de Ciencia recibiera una acusación por año alegando fraude en artículos científicos de mentira, hoy hay por lo menos más de 10.000 acusaciones en el Departamento de Justicia en los Estados Unidos de América diciendo que tales descubrimientos no es cierto, descalificando la ciencia actual. La revista de ciencia observa: los científicos han dicho repetidamente y asegurado al público que la fraude y el engaño en las pesquisas científicas son raras, pero al mismo tiempo los casos significantes parece que va en crecimiento a cada día que pasa. En relación a la llamada teoría de la evolución, algunos evolucionistas como Gore dijeron: la evolución es un hecho seguro y el hecho de la transmutación. Otros dicen: la evolución también es un hecho de naturaleza. Evolución es también establecida como cualquier otro hecho científico. Otros aún definen nuestra con un orgullo. Confianza en el hecho de la evolución descansa sobre las muchas afirmaciones de ella. Gold habla de los biologistas y de su acuerdo sobre el hecho de la evolución y agrega: los teólogos no han tenido ninguna dificultad en el hecho de la evolución. Claro que todos esos teólogos hoy están terminados. Y termina diciendo: yo conozco a centenares de científicos que comparten una convicción sobre el hecho de la evolución y aún cristianos que están de acuerdo con ellos. No es cristiano, nunca conoció a Jesús, nunca nació de nuevo. Y esos teólogos nunca han sido salvos. En abril de 1989, en un libro repasado del New York Times, en la revista de libros repasados, la biologista Richard Darvish escribió: estamos hablando aquí sobre el hecho de la evolución, ella misma, un hecho que es probado acima de cualquier duda razonable. Y un cristiano el otro día escribió en el mismo periódico y dijo: solo que no has conseguido probar nada hasta hoy. Mira bien,
Esto afirma exactamente la táctica que los sacerdotes y fariseos usaron contra Jesús. Mira bien. Cuando los oficiales religiosos fueron enviados para arrestar a Jesús y volvieron para atrás, los fariseos demandaron de ellos: ¿por qué no le trajisteis? Los oficiales respondieron: nunca ha hablado hombre como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿estáis vosotros también engañados? Mira bien. ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos o de los intelectuales? Mas esos comunales que no saben la ley, malditos son, dijeron los fariseos. La tiranía de la autoridad, en Juan 7, 45 y 49, igual a la teoría de la evolución hoy. Ninguna de las personas importantes, dicen ellos, ninguna de las personas educadas o que cursaron universidades, ninguna de ellas creen en la creación. Tienen que creer en la evolución porque son intelectuales. Ninguna persona que aceptó a Jesús como el Mesías, dicen ellos, no puede ser de nuestro grupo porque nosotros somos exclusivos. Solamente los necios y los incultos creen en la creación. Los evolucionistas hoy tienen el mismo acercamiento farisaico. ¿Crees como nosotros? Ellos dicen: todos los científicos reconocidos creen en la evolución. Todos los educados, todos los cultos y los inteligentes lo creen. Solamente los que no son educados y los ignorantes no la creen. Pero por eso la Biblia dice: exultó Jesús en aquel día y dijo: gracias te doy, oh Padre. ¿Por qué? Escondiste esas cosas a los sabios entendidos y las revelaste a los humildes. Aquí está la contestación. Por tal intimidación mental, grande número de personas han sido manipuladas con esas incalificables teorías de la evolución y de sus hipocresías carentes de pruebas reales, de una imposibilidad de sostenerse delante de la infalible palabra de Dios, la Biblia. Y finalmente esas pobres personas no saben nada del efecto monstruoso de que esta teoría ha causado en la mente de millones de personas alrededor del mundo. Mira bien, haciendo que sus corazones se hayan tornado duros e incrédulos en relación a la sensibilidad del espíritu, conduciendo a estas pobres víctimas evolucionistas al borde de la desesperación, del cual muchas de ellas, por no encontrar respuestas a sus inquietudes espirituales, han recorrido al suicidio, añadiendo al infierno eterno a ellas por estos incalificables evolucionistas y necios. Los evolucionistas se especializaron en the big lie propaganda, la propaganda de la mentira, la propaganda de UCLA, la propaganda de Berkeley University, the big lie propaganda. La evolución es un hecho, dicen ellos, pero nunca han probado nada. Los evolucionistas han tomado algunas ideas del libro de Hitler en relación a las masas de personas que controlaba. Con la primitiva y sencilla mente que la mayoría de las personas poseen, es fácil que ellos creen una mentira. Si usted dice una mentira grande, ellos creerán por toda su vida en esa mentira. Si usted repite esa mentira día tras día, ellos creerán en la mentira y no en la verdad. Esa fue la gran arma que Hitler usó en la Segunda Guerra Mundial. La evolución como hecho histórico es probada, dicen ellos, más allá de las dudas. The Biological Basis of Human Freedom en 1956. Dicen ellos, la evolución de la vida no es más de que una teoría, es un hecho, dice Huxley. Biology for You, esa revista dice, todos los biólogos que poseen una reputación calificable han acordado que la evolución de la vida de la Tierra es un hecho establecido. Dice Picaune, cualquiera que está expuesto a la evidencia que sostiene la evolución tiene que reconocer que es un hecho histórico. The New York Orleans Times. Dice James Watson, hoy en día la teoría de la evolución es un hecho aceptado por todo, por lo menos por una minoría fundamentalista. Todo esto es una mentira, un engaño, un fraude, un hecho de mentir intencionalmente, de pervertir la verdad establecida por Dios. La fraude ha causado terribles daños, sus víctimas están lejos de la verdad. Los evolucionistas dicen que es un hecho y que Dios es un mito y que la palabra de Dios es mentira. Entonces usted entiende cómo yo hablo hoy, ¿verdad? Ellos ponen un cartel de propaganda, propiedad privada. Dios, manténgase lejos porque tú no tienes ninguna parte en nosotros. Qué necios son.
Ellos dicen, el Dios de la Biblia es mentira, necedad, y solamente los ignorantes lo creen en él. The New Biology por Robert Angrus y George Stason. La página 138 escribe algunas de las reacciones prominentes de los científicos de hoy, que ponen a Dios a un lado y ridicularizan la palabra de Dios. No hay tiempo para terminar todo. ¿Sabe cómo murió Darwin? ¿Sabe cómo murió el gran hombre que escribió el libro de las especies? El hombre que propagó la teoría de la evolución en el mundo entero. ¿Sabe cómo él murió? Él estaba enfermo, estaba muriendo. Un hombre de Dios le vino a visitar a Darwin. El hombre que creó la teoría de la evolución y todos los libros de las especies y todos los libros necios que fueron escritos en el mundo entero. Él estaba muriendo. Y un hombre de Dios vino a hablar con él y él empezó a llorar. Y él corrió a la Biblia y él la apretó contra el pecho y empezó a llorar. Empezó a llorar y levantó sus manos flacas ahí, a punto de morir, moribundo, y dijo, Dios, perdóname por haber escrito tanta basura y por haber escrito tanta mentira y haber escrito tanto engaño. La evolución es una mentira y solamente tu palabra es la verdad. Pero los estudiantes de las universidades no saben eso. No saben que Darwin murió apretando la Biblia entre los brazos. El fin Dios triunfó. El engaño es el más alto grado que ellos, los evolucionistas, pueden recibir. Y lo voy a terminar con eso. Los evolucionistas y ateos juntamente con ellos. La falsedad es común y aplaudida entre los pasillos de cualquier institución universitaria científica aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. El fraude es la más preciosa graduación que ellos podrán haber conseguido en sus esfuerzos científicos para el bien de la raza humana. La mentira es su tarjeta de identificación en la sociedad en la que vivimos. Yo he hablado en colegios y universidades alrededor del mundo. Unos lo han admitido, otros han tenido miedo, unos tienen vergüenza. Un científico en Suiza vino a mí y se rodeó en el pasillo y recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Un hombre que enseñó evolución por 45 años, en una charla de 15 minutos, se le entregó su corazón a Jesús y hoy es salvo. La teoría de la evolución. La teoría de evolución es como esta ilustración. Algún tiempo atrás, un grupo de estudiantes de la Universidad de Harvard, intentando en cierta ocasión engañar el famoso y reconocido profesor de zoología Agassiz. Los estudiantes tomaron parte de varios insectos y con gran habilidad consiguieron juntarlas y ponerlas juntas, creando así un nuevo insecto que, según ellos, irían a engañar el gran maestro de la zoología. En un día determinado le llevaron el nuevo insecto y le pidieron que el gran profesor de zoología le pudiera identificar. A la medida que el gran profesor examinaba detalladamente la especie entre sí, los estudiantes quedaban confiados de que realmente habían podido engañar el genio de la zoología, mal pudiendo contener las risas. Pero el gran maestro de la zoología, Agassiz, lo miró bien, levantó su cabeza y dijo, ya lo he identificado. Corrieron partes de un otro insecto y lo hicieron un otro insecto que no existe para él identificar. Y él dijo, ya lo he identificado. Y los muchachos, mal pudiendo controlar la risa, preguntaron, ¿y cuál es el nombre de ese insecto? El profesor Agassiz entonces apuntó su dedo y le dijo, su nombre es fraude, mentira y engaño. Así es la pobre y descalificable teoría de la evolución. Fraude, mentira y engaño. Que han intentado crear una nueva religión y lo han llevado a millones de personas al infierno en las universidades alrededor del mundo, de creer en una fe sencilla en Dios. Dios creó. Cierto pastor tuvo un hijo y él llamó de la universidad, el hijo llamó al pastor de la universidad y dijo, padre, después que yo salgo de la universidad, yo no voy a poder seguir a Cristo, porque ahora soy muy intelectual. Entonces el pastor le dijo, esta es una decisión tuya solamente. Una triste decisión, pero una decisión tuya solamente. Vámonos a poner en pie, por favor. Faltaron 9 hojas para yo terminar.
inclina tu cabeza, levanta tus manos. Dios es el creador de todas las cosas. No hay tal cosa de evolución. Esto no existe. No existe. Tú y yo fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Nosotros nos fuimos evolucionando de un nivel inferior hasta un nivel superior. Esto no es cierto. Padre, en el nombre de Jesús nos humillamos delante de tu presencia. Y en esta noche, Señor, ponemos en alto tu nombre y en evidencia tu palabra. Y levantamos, Señor, la gloria bendita del nombre de Jesucristo. Proclamando, Señor, aquí en este púlpito, que tú eres Dios y que tú eres Señor. Y que la teoría de la evolución nada más es que un engaño y una fraude producida por una mente pervertida y sin ti. En el nombre de Jesús te pedimos que aquellos que nos puedan ver a través de esos videos o oír esos cassettes, que se lo han creído en esta falsa teoría de la evolución, puedan volverse al Señor Jesucristo y entregar sus vidas al Señor, para que ellos puedan creer que Dios creó todas las cosas en su poder y en su autoridad, y que en su mano está el destino del universo. Te pedimos en el nombre de Jesús que ellos puedan aceptarte como su Señor y su Salvador, para que ellos puedan ser perdonados de sus pecados. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso a Cristo, por favor.